Muy buenos días. Bienvenidos a IPG Pathshala de Español. Estamos en el paper 7 que se titula Enseñanza de Español como lengua extranjera. Me llamo doctora Alcayespal e imparto clases de enseñanza de español como lengua extranjera en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. En el presente módulo hablaremos de los estereotipos en la clase de L y la responsabilidad del docente. En el principio tenemos que plantearnos una serie de preguntas, unas cuestiones en las que hay que pensar. Como docente de L, ¿crees que el estereotipo es una percepción exagerada? ¿Crees que es un tema inútil? ¿O crees que el tema de los estereotipos no es necesario a la hora de adquirir una nueva lengua? Como docente, ¿solo seguimos los libros y la gramática? ¿Es la responsabilidad del alumno para actualizar información sobre los países hispanohablantes? Es una serie de preguntas que tenemos que analizar bien a fondo antes de empezar nuestra tarea y nuestra labor muy profunda de docente. Un alumno que entra por primera vez en la clase de L siempre viene con algunos conocimientos previos. En el mundo de la libertad de la prensa, todas las informaciones están disponibles, pero recuerde que siempre no son apropiadas y muy a menudo engañan a los estudiantes. Está claro que el conocimiento previo del lector u oyente ayuda mucho en el proceso del aprendizaje, pero al otro lado, estos mitos pueden dañar y a la hora de adaptar a la nueva cultura. Recuerde que los estereotipos y la interculturalidad son temas que están vinculados y no es posible enseñarlo como temas distintos. El aprendizaje de la lengua no solo involucra la gramática, comunicación o expresión escrita, sino la adaptación al nuevo ambiente. El tema de la interculturalidad es algo que los profesores necesitan enfocar mucho. Es nuestra responsabilidad para mostrar la verdad y justificarla. Estar en contacto con el país donde se habla la lengua. Recursos audiovisuales e información escrita puede hacer un gran cambio. El docente tiene que ser como orientador, es innovador, técnico, es crítico, se manifiesta tal y como es facilitador, muestra los sentimientos, crea interés. Se le propone para adaptar una metodología que involucra la comunicación. El docente tiene que ser como orientador, es innovador, es técnico, es crítico, se manifiesta tal y como es facilitador, muestra los sentimientos, crea el interés en los estudiantes. Les propongo que adapten a una metodología que involucra comunicación con los estudiantes. He estado involucrada con la enseñanza de español durante mi carrera como docente y he tenido la oportunidad de enseñar no solo en la India, pero también en el extranjero. He tenido la oportunidad de estar en clases con diferentes nacionalidades. La primera cosa que el docente tiene que tener en cuenta es un buen entendimiento de los alumnos, por ejemplo, su profesión, nacionalidad, los gustos, los intereses, etc. En el caso de un aula con nacionalidades distintas, es importante organizar actividades para hablar sobre su país, y el profesor necesita ser cuidadoso a la hora de expresar su opinión. La verdad, como docente a la hora de enseñar es obligatorio ser respetuoso a las culturas, hablar del tema de los indígenas que hay que hablar, de sus costumbres y tradiciones. Según el estudio de Isabel Iglesias del año 2010, las páginas 175 y siguientes, como docentes, si tenemos en cuenta que los idiomas son un instrumento de producción negociada y compartida de solo los significados, es evidente que la comunicación sea más intensificada
por la intimidad en el contexto cultural. No podemos seguir sin mencionar sobre el mundo global. Para ser el ciudadano de la aldea global hay que tener una mentalidad abierta. Como individuales no tenemos el derecho de criticar a otra cultura. Muy a menudo en el proceso de enseñanza los docentes olvidan la importancia que lleva el tema. En los cursos internacionales es obligatorio que los alumnos, a través del objeto de estudio, que sean indagadores, informados e instruidos, sean pensadores, sean buenos comunicadores, íntegros, tengan mentalidad abierta, sean solidarios, audaces, equilibrados y reflexivos. Los prejuicios sobre las mujeres indias en comparación con las mujeres españolas puede ser un tema de mucho interés también. De mi experiencia como docente de español, me gustaría decir que no solo los profesores, sino la sociedad debería tomar la responsabilidad de evitar estereotipos que impidan el proceso de aprendizaje. Vamos a enfocarnos en algunas preguntas. ¿Qué son los estereotipos? ¿Es posible evitar o moldear los estereotipos? En una clase con estudiantes indios y el profesor no nativo, ¿es posible lograr este fin? En la clase con estudiantes indios y el docente nativo, ¿es posible lograr esto? ¿Y qué papel tendría el profesor? ¿Cómo afectan los estereotipos en la adquisición de la lengua? Os invito a analizar estas preguntas. En cualquier caso, recuerden que es la mentalidad y el conocimiento mundial que puede cambiar mucho. El tratamiento de los estereotipos representa un ejercicio de gran utilidad para el docente. El profesor necesita entender el contexto sociocultural en el que se incluye la lengua de aprendizaje y, al otro lado, debe favorecer el proceso de adquisición intercultural en el aprendiente. Recuerde que puede ser un profesor nativo o no nativo, hay que saber bien no solo la nueva lengua adaptada, sino una variada de su propia cultura. Un buen cuestionario con preguntas relacionadas con la unidad puede romper el hielo. A la hora de hacer el tema de la rutina diaria, por ejemplo, sería interesante hacer las siguientes preguntas, por ejemplo, ¿a qué hora crees que desayunan los españoles? Claro, para el contexto referente, si lo pensamos desde el punto de vista de nuestro país, pues para nosotros el desayuno terminaría sobre las 10, pero para los españoles dura bastante, se puede tomar desayuno muy tarde. La segunda pregunta sería, ¿a qué hora abren las tiendas y a qué hora cierran? Esta pregunta también contrastaría muy bien las dos culturas, por ejemplo, la india y la hispánica. Aquí, por ejemplo, abren bastante pronto y están abiertos todo el día y por la noche se cierran sobre las 7:30 a las 8 de la tarde. Mientras que en España es otro ritmo completamente. Abren a las 9:30, se cierran a la 1:30, 2 del mediodía, otra vez vuelven a abrir a las 4 de la tarde y luego cierran a las 7 de la tarde. Otro aspecto que se podría considerar. ¿Qué opinas de la palabra siesta? Es algo similar para nosotros por la herencia árabe, claro. Para nosotros los indios también es muy importante echarse una siesta al mediodía. Lo mismo ocurre con los españoles. Seguro que se van a recibir respuestas interesantes que, como un docente, es la hora de aclarar las dudas. Si es necesario, intenta meter artículos o mostrar libros de textos o de las tiendas que muestran los horarios públicos. Siempre hay que contrastar lo dicho con imágenes o vídeos, porque esto sí que deja el concepto bien grabado en las mentes. También expande el concepto y el origen de la siesta, si ya existe en el mundo laboral o no. Al mismo tiempo, puede repetir el mismo ejercicio con su propio país. Como a la hora de plantearles las preguntas les estuve comentando. Es posible que se vaya a recibir respuestas diferentes, porque en nuestro país, con diferentes regiones, ahí tenemos un estilo de vida distinta. Y en Europa, como tienen diferente clima, diferente estilo de vida, las respuestas también, claro, estas serían muy diferentes.
En pueblos pequeños en India ya existe la siesta. En la vida de los que trabajan en la granja es importante tomar un descanso porque empiezan a trabajar muy temprano. Mantener un equilibrio entre la nueva cultura y la lengua consumismo siempre puede resultar fácil a la hora de adquirirla. Un viaje cultural por el país siempre es recomendable, porque esto sí que aclara las dudas y deja las matices bien fundadas. Según Real Academia Española, la imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Es imposible seguir con este ensayo sin mencionar a Braithwaite y Perot, que dicen que el estereotipo puede ser definido como un conjunto de rasgos que supuestamente caracterizan o tipifican a un grupo, en su aspecto físico y mental y en su comportamiento. Este conjunto se aparta de la realidad restringiéndola, mutilándola y deformándola. El que utiliza un estereotipo a menudo piensa que procede a una simple descripción. En realidad implanta un modelo sobre una realidad que éste no puede contener. Una representación estereotipada de un grupo no se conforma con deformar caricaturizando, sino que generaliza aplicando automáticamente el mismo modelo rígido a cada uno de los miembros del grupo. Para los alumnos, en el cambio de lengua materna a la lengua meta, los estereotipos o los clichés suelen resultar a veces en el proceso de adquisición. Otra pregunta que tendríamos delante de nosotros: ¿cuáles son las fuentes de los estereotipos en el caso de él en la India? Es una pregunta muy interesante en la que he pensado muchas veces. La respuesta es muy complicada y puede ser como fuente de las películas. Vamos a coger el ejemplo de la película Zindagi Na Milegi Dobara, donde han mostrado bien no solo paisaje y los lugares turísticos, pero también han mostrado la celebración de San Fermines, la tomatina y sobre todo la alegría, el descanso, el alma de lo de ser español. Seguro que la película ha funcionado como una gran motivación para visitar el país y disfrutar. La existencia de clasificar los sustantivos en géneros también provoca discusión. Como profesor de L en la India, podemos decir que lo mismo existe en la lengua hindi. Hay que recordar que la enseñanza en la India a veces es muy interesante con tantas variedades de lenguas, culturas y pensamientos que tenemos. Si miramos desde la perspectiva de un docente del siglo XII, la película habría planteado muchos estereotipos, porque de primero la tomatina o San Fermín, el baile flamenco, no presenta el país como completo, sino una parte, y ya en nuestras lecciones anteriores hemos hablado de conceptos de lo locutivo, ilocutivo y hiperlocutivo. Quiere decir, no nos presenta una imagen completa de lo que se considera como España y lo que es ser español. Por otro lado, la película Slumdog Millionaire plantea la misma idea en el mundo hacia la India. Las imágenes, los vídeos contribuyen a aumentar y fortalecer estos estereotipos precisamente. El aprendizaje de la lengua afecta y refleja esta cultura. A veces hay cosas que son difíciles para entender en el contexto de su país. Por ejemplo, tapear, que es ir de tapeo, ¿no? Salir de copas. Para nosotros aquí en la India es muy difícil de entender, pero para los españoles es una forma de vivir el tapeo y salir de copas. Con los estereotipos también están vinculados los tabús. Es aconsejable enfocar en estas cosas a la hora de enseñar. Los tabús son un aspecto muy importante en las que un docente tiene que tener mucho cuidado a la hora de impartir la clase. Una buena manera para combatir el problema puede ser un club intercultural. Recuerde que el aprendizaje de la cultura está dentro y no fuera del currículum. Además, en caso de alumnos que no leen mucho o que no están en contacto con los países hispanoparlantes, siempre son víctimas de estereotipos. Según el programa del Bachillerato Internacional, que
el alumno va adquiriendo conciencia de las semejanzas y diferencias entre su cultura y la de la lengua estudiada. De esta forma se fomenta un mayor respeto por otras personas y sus formas de vida. En este curso, mediante el estudio de textos auténticos, los alumnos investigan los valores y comportamientos culturales y reflexionan sobre ellos. Los alumnos también reflexionan sobre los valores y comportamientos culturales de diversas formas. Un curso de lengua extranjera debe desarrollar el entendimiento intercultural y fomentar el interés de alumnos por cuestiones globales. El entendimiento intercultural es posible si erradicamos los estereotipos. Una buena manera para adaptar a la nueva cultura puede ser a través de las tareas con el enfoque de ser conscientes de las semejanzas y diferencias entre su cultura y la de la lengua estudiada en relación con el tema elegido. Por ejemplo, la locura por el cricket en la India y contrastarlo con la locura por el fútbol en Argentina o en España también. En el proceso de investigación, los alumnos van a acostumbrarse a leer sobre diferentes aspectos de la nueva cultura y su propia también. También lo leen diferentes recursos antes de formular una idea. El juego de rol en la clase de L también ayuda mucho en este aspecto. Es verdad que enseñar la cultura de un país no siempre puede resultar fácil. En este caso, las imágenes y los vídeos pueden resultar muy interesantes. Por ejemplo, las páginas web de videol.com muestran vídeos sobre los países hispanoparlantes, las ciudades, las costumbres, las vidas cotidianas, etc. Recuerden que cada ser humano tiene actitudes, emociones, prejuicios, hábitos y manías que son en gran medida el producto de nuestra cultura, del mismo modo que lo es el lenguaje. Por ejemplo, si el profesor muestra la foto de la tomatina, tapas y corrida de toros, los alumnos van a creer que los españoles son a los que solo les gusta la corrida de toros y la imagen de España es solo sobre la corrida de toros, mientras que España es mucho más allá de solo la corrida de toros, claro está. La Argentina no es solo sobre los gauchos ni los bailes de tango. Ecuador tiene mucho más que el locro. El Salvador, por otra parte, no es solo sobre Mara Salvatrucha. Os invito y recomiendo que no solo les dejen pensar con las fotos. Tienen que discutir, hacerles que hagan la investigación su propia cuenta, que busquen, que indaguen los recursos, que se informen claramente y luego que haya una comunicación abierta en la clase, un debate abierto y que luego, al final de todo, formulen sus ideas. Si se puede provocar una tarea buscando las semejanzas y las diferencias, el aprendizaje así va a ser más internacional. Una actividad de relacionar las imágenes que muestran los estereotipos con los países también es muy interesante. Los libros de Jaula, Prisma, Gente, etc. siempre ofrecen un texto interesante para leer con el tema. Por ejemplo, en el aula 1 hay un texto sobre el origen del chocolate en América Latina, que esto siempre aclara que el producto vino de este mundo y no era natural de Europa, junto con otros productos, por ejemplo, el chile, la patata, el tomate. Hay otros temas, como Día de los Muertos o de Todos los Santos, fallas valencianas, etc., que también pueden servir para desmitificar bien los estereotipos, porque los alumnos van a empezar a investigar los temas parecidos en su propia cultura. La inclusión de las lecturas graduadas en la clase de L no solo muestra el interés por la materia, sino reducir los estereotipos en la mente del alumno. Va a servir como un medio de aproximación entre las culturas. La tormenta de ideas o la lluvia de ideas siempre traen buenos resultados. Un debate con los alumnos, una actividad interactiva sobre los estereotipos
donde los alumnos van a tener la oportunidad de investigar antes de venir a la clase. En caso de la enseñanza a los niños a través de la literatura infantil, muchas veces se plantean las mismas ideas. La imagen de superhombre, hombre de la araña, Pocoyo y otros dibujos animados como los dibujos, porque los dibujos animados siempre crean un mundo falsificado con los que crecen los niños. Las traducciones juegan también un papel muy importante y que a veces siembran más estereotipos. A la hora de planificar las clases y la integración de los modismos, las culturas, los gestos y los estereotipos pueden aumentar el nivel de motivación. La introducción de la historia de un país también evita estos estereotipos. Los vídeos que formulan ideas sobre la gastronomía española, la inclusión de cerdo en la comida, el baile sevillano, el dialecto andaluz, los árabes en España y su impacto sobre la cultura y la lengua siempre aclaran estas dudas. Ahora les voy a plantear algunas preguntas más. ¿Cómo creen que son los españoles? ¿Creen que por las calles siempre bailan el flamenco? ¿O que solo comen paella? ¿Creen que siempre están en las playas de Ibiza? Son preguntas muy interesantes, porque estas son las imágenes que normalmente la gente tiene, si no tienen esta apertura hacia este mundo hispánico. Todavía recuerdo de mi experiencia que hace unos años un alumno escribió: a los madrileños les gusta ir a la playa después de un día duro. Aunque no había errores gramaticales, pero la existencia de la playa en Madrid pues es algo insólito. Claro, el alumno no tiene ideas muy claras en cuanto a la geografía ni la cultura de España. Como docente tenemos que también enseñar la información y impartirles la información adecuada, evitar los malentendidos, darles información correcta, geográfica y cultural, sociocultural del país en cuestión. De mi experiencia como docente, las herramientas audiovisuales ayudan a aclarar las dudas y el profesor puede hacer debates para evitarlas también. Por ejemplo, el cortometraje titulado El viaje de Said, que ganó el premio Goya en el año 2007, ofrece una sinopsis de la visión de un niño marroquí que en sueños cruza el estrecho. La película está en árabe, con subtítulos en español. Tiene una duración aproximada de 10 minutos. Narra las dificultades que un joven marroquí experimenta al llegar a la península. Muestra la fiesta taurina, la fiesta nocturna, las ferias, la ciudad de Marbella, la situación de los inmigrantes, el dialecto andaluz, la comida española, etc. La película Hijo de la novia, de Argentina, es también un buen ejemplo, mostrando la sociedad argentina. Ese tipo de recurso funciona mejor en la India. La cuestión de los estereotipos cambia con cada grupo de alumno. Hay otro sitio web que se llama vertal.com que ofrece anuncios que reflejan bien la sociedad de los países hispanoparlantes, que tienen mucho más riqueza para ofrecer que solo sol, playa, vino y la población indígena, claro está. Tampoco no dos alumnos son iguales. En caso de la India, el país ya está lleno de estereotipos con regiones diferentes. Hay una necesidad de ser hablantes interculturales que contribuyan con sus conocimientos al entendimiento entre culturas diferentes. Si analizamos, el lenguaje tiene sentido solo en su contexto cultural y que comunicar significa negociar significados a partir de un conocimiento dado del mundo y de unas suposiciones expectativas. Es por esta razón, hablar de competencia comunicativa supone una competencia sociolingüística, lo cual sitúa el componente cultural en el propio centro de la clase de la lengua meta, como parte integrante del contenido que se enseña y que se aprende. La enseñanza de español en la India tradicionalmente nunca prestaba tanta atención al tema porque los profesores enfatizaban más solo en el tema de la lengua. Pero como sabemos,
La lengua está en constante evolución. La responsabilidad del profesor es actualizar la información. Las noticias del periódico siempre sirven como una fuente viva. A la hora de enseñar el tema de cambios en la familia española, hemos encontrado que hay más vocabulario relacionado con el modelo de la familia que solo familia nuclear o familia numerosa. Por ejemplo, las familias monoparentales, familias con nacionalidades diferentes, eso ha estado más de moda que en los años pasados. Por otra parte, tenemos la imagen de la mujer en la época de General Franco, que fue bastante diferente que la de mujer de hoy. Como docentes, si cogemos textos de los años 80-90, no va a reflejar el país en el estado actual. No quiero decir que se vaya a evitar los textos de esta época, pero lo que quiero añadir que al mismo tiempo hay que agregar la información actual. Un buen docente no solo va a enseñar la lengua, sino va a mostrar una mentalidad abierta para eliminar los estereotipos en la clase de L. Se recomienda también tener conocimientos sobre el grupo que enseñamos. A la hora de dar clases es responsabilidad del profesor hacer discusiones en una manera que no provoque ideas ni causas un daño profundo sobre los sentimientos de los alumnos. Hay que recordar que una comparación con nuestro país no puede ser pertinente a la hora de impartir clases. Hay que saber sobre el país de manera cultural. Por ejemplo, a la hora de hablar sobre el modelo de la familia, en India todavía tenemos familia nuclear o familia extensa. Con esto ya se compara con familias europeas. Hoy en día también escuchamos parejas de hecho o familias monoparentales, pero en caso de los países hispanohablantes hay una posibilidad de tener familias homosexuales, familias con diferentes nacionalidades, hijos nacidos sin matrimonios también. El rol del profesor es mostrar la variedad y también que la estructura de estos países son diferentes que a las nuestras. El núcleo fundamental de saberes culturales está constituido por los conocimientos cotidianos. La imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Esto es un estereotipo. Para Perot de Preiswell, el estereotipo puede ser definido como un conjunto de rasgos que supuestamente caracterizan o tipifican a un grupo en su aspecto físico y mental, en su comportamiento. Este conjunto se aparta de la realidad restringiéndola, mutilándola y deformándola. El que utiliza un estereotipo a menudo piensa que procede a una simple descripción. En los hechos implanta un modelo sobre una realidad que éste no puede contener. Una representación estereotipada de un grupo no se conforma con ello y termina deformándolo o caricaturizándolo, y generaliza aplicando automáticamente el mismo modelo rígido a cada uno de los miembros del grupo. Un mapa cognitivo que simplifica una realidad poco conocida para hacerla manejable y comprensible también es otra definición del estereotipo. En resumen, el tema de los estereotipos en el programa de L es fundamental, con la meta de asistir el reconocimiento en el contexto sociocultural. En la época de globalización, la responsabilidad del profesor no está limitada solo en los libros, pero en el mundo real. La adquisición requiere inmersión completa y pensar más allá del contexto. En espera de lograr la meta de internacionalismo, les dejo aquí para pensar en más trucos para combatir con los estereotipos. Muchas gracias.